Adaptación del uso de las herramientas digitales a los ambientes educativos. La ambientación. Consiste en acondicionar el espacio educativo de modo que reúna las condiciones adecuadas para que se desarrolle el proceso de aprendizaje. No debe tener una connotación decorativa, sino educativa. Es muy importante que cuando tratemos de ambientar el aula no tengamos la finalidad de decorarlo o de que se vea lindo, sino que nuestra única finalidad debe ser educativa. Es decir, la finalidad debe de ser crear las condiciones que propicien el aprendizaje. Es más importante la calidad de los recursos de que se dispone para la ambientación que la cantidad de los mismos. No es necesario tener una gran cantidad de recursos. Si contamos con muy pocos recursos, podremos lograr el aprendizaje siempre y cuando todos estén encaminados a crear las condiciones oportunas para generar interés en el alumno. El alumno como futuro docente. Debe desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para el uso de las TIC en la educación. Es muy importante que como futuros docentes desarrollemos las habilidades y actitudes que nos permitan conocer las TIC, pero sobre todo aplicarlas en el aula de clases. Debe ser capaz de implementar las herramientas digitales para la educación en el aula, adaptándolas al contexto o ambiente educativo que se le presente. No solamente se trata de conocer cuáles son las herramientas digitales y para qué sirven, sino que se trata de adaptarlas al contexto y a las características de los alumnos. Debe ser capaz de crear y gestionar comunidades virtuales para el aprendizaje que brinden soporte a la clase presencial mientras se fomenta el trabajo colaborativo en línea a través de múltiples actividades. Herramientas digitales educativas. Algunos ejemplos son objetos de aprendizaje, videojuegos, simuladores, herramientas para el trabajo colaborativo y educación en línea. Para conocer un poco más, vamos a ver un video acerca de las características de las TIC y su importancia en el aula. En este vídeo vamos a ver las características de las TIC y su importancia en el aula de primaria. La primera es la inmaterialidad. Quiere decir que la materia prima de las TIC es la información. Es importante porque cuando los alumnos hagan sus trabajos deben saber buscar, seleccionar, desechar y ser críticos con toda la información que les llegue, sea de donde sea. La segunda característica es la interactividad. El usuario es emisor y receptor a la vez. Así, el alumno participa de una forma más activa y no solo escucha cómo habla el profesor. Hay dos tipos de interactividad. La instrumental, que es la del sujeto con el medio, por ejemplo, dejar que un alumno vea un vídeo o maneje el ordenador, y por otra parte, la cognitiva, que es cuando varias personas se intercomunican a través de medios, como pueden ser las redes sociales. Para que se dé la cognitiva, antes debe existir la instrumental, pues son necesarios los medios para comunicarnos. Otra característica es la flexibilidad. Las TIC se deben adaptar a las necesidades de los alumnos, su edad, curso o a otras necesidades especiales. Así, el incluir subtítulos a los vídeos en clase satisface las necesidades de un alumno sordo. Existe la flexibilidad espacial y la temporal, que quieren decir que se puede dar una intercomunicación más allá de las horas escolares y que no es necesario compartir el mismo espacio geográfico para que se dé esa comunicación. Otra característica que tienen las TIC es la digitalización, que supone transformar la información analógica en digital, como por ejemplo pasar el texto escrito de una obra de teatro a su representación y grabación en vídeo. También es importante porque nos permite almacenar información de la que podemos disponer cuando y donde queramos, ocupando menor espacio. Además, estos medios son más fáciles de editar, traducir o resumir. La siguiente característica que tienen las TIC es la automatización. Consiste en hacer sencillos procesos complejos. Es imprescindible porque agiliza la búsqueda y obtención de información y datos por parte de los alumnos. Un ejemplo sería utilizar programas que resuelvan operaciones matemáticas complejas. Esto no quiere decir
que el alumno nunca llegue a saber resolver estas actividades, pero cuando es más importante el proceso y el planteamiento y estos programas nos ayuden a ahorrar tiempo, ¿por qué no los vamos a utilizar? La siguiente característica que tienen las TIC es la interconexión. Esta es similar a la interactividad cognitiva, pues consiste en la intercomunicación de varias personas a través de medios. Permite no solo la comunicación en el mismo colegio, sino con otros centros también o con las familias. También encontramos la característica de diversidad y propósito general de las TIC, pues estas cumplen un mismo propósito y diversas funciones. Por ejemplo, si a un foro de la clase le incluimos un traductor, además de transmitir información, estamos satisfaciendo las necesidades de aquellas personas que tengan dificultades con el idioma. O si mandamos tareas en las que los alumnos tengan que presentar información sobre un tema determinado, además de trabajar esa información, trabajarán las herramientas para presentarlo. Por otra parte, distintos medios pueden satisfacer la misma necesidad. Otra característica que encontramos es la de procesos frente a productos. Se refiere a que con las TIC aprendemos mucho en el proceso y esto vale más que el resultado final. Si, por ejemplo, durante todo el curso trabajamos en una obra de teatro, en foros, blogs, redes sociales y en ellas hablamos sobre la ortografía correcta de la obra de teatro, dramatización, personajes, etc., al final, durante todo ese proceso, aprenderemos mucho más y será más válido que la representación teatral final. Además encontramos la característica de la innovación, porque las tecnologías se van superando rápidamente y con ello mejora la comunicación. Un ejemplo es el paso de la información de libros a CDs y a webs interactivas. Con la innovación, la motivación de los alumnos, siempre y cuando estos interactúen, será mayor. Otra característica que encontramos en las TIC es la calidad en la imagen y el sonido. Cada vez es más elevada por lo que nos acerca más a la realidad. Por ello, se debería fomentar más el uso de la herramienta Google Maps en lugar de los mapas tradicionales geográficos. Por último, tenemos la característica multimedia. Consiste en presentar la información en diversos códigos, así esta puede aparecer en diversos formatos. Si, por ejemplo, en un foro de clase, además de introducir texto, introducimos e incluimos la información en vídeos, los contenidos se presentarán de forma mucho más atractiva para los alumnos. Y para terminar, aunque no es una característica en sí, pero se espera que lo sea, encontramos accesibilidad y usabilidad de las TIC. Se espera de estas que puedan ser disponibles para todos y nos ayuden a acceder a todo tipo de información, que su formato y diseño sean adecuados y atractivos y que sean intuitivas y fáciles de utilizar. Conclusión. La finalidad de conocer y utilizar estas herramientas digitales es identificar su potencial educativo y las competencias que desarrolla el estudiante con su uso. Utilizar herramientas digitales dentro del aula de clases nos ayuda a potenciar las capacidades de los alumnos. Se debe considerar el ambiente educativo como un espacio en donde se desarrolla la práctica docente con el uso de la tecnología, tomando en consideración las ventajas y desventajas de infraestructura, así como las necesidades y la adaptación de las TICs a ellas. Las herramientas digitales ofrecen una gran cantidad de ventajas siempre y cuando tengan una finalidad educativa desde el principio. Deben estar encaminadas a crear condiciones oportunas para crear ambientes de aprendizaje que sean agradables para el alumno.